El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por acompañarnos una vez más, otro miércoles más, en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un espacio que la Canaco de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, ofrecemos para platicar, para reflexionar, para pensar, para construir el desarrollo sustentable. Aquí, desde la frontera de México-Estados Unidos, Baja California, California, una región donde compartimos un ecosistema, compartimos recursos naturales, compartimos a veces, no tan fácil, a veces nos damos unos controversias suceden alrededor de compartir un ecosistema y vivir casi 25 millones de personas solamente entre Los Ángeles, San Diego y Tijuana. La frontera, alrededor de la frontera tal vez otros 14 millones junto con Ciudad Juárez, en una serie de 14 ciudades hermanas. Los recursos naturales, la biodiversidad, el capital natural, a veces a los ciudadanos urbanos, a los ciudadanos que ya vivimos demasiado tiempo en las ciudades, nos parece un tema lejano. Me acompaña para moderar, para conducir este seminario, la ingeniera Jessica Castañeda. Gracias, Jessica, por estar otro miércoles aquí con nosotros para platicar hoy de qué vamos a platicar hoy, ingeniera. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que Oswald viene a platicarnos del agua, ¿no? Del agua, del cómo asignamos el uso del agua en la importancia le damos al uso del agua primero al humano, después a la agricultura, después a la industria y la naturaleza. ¿En dónde queda el uso del agua en la naturaleza, ¿no? Como un servicio ecosistémico, ¿será? Sí, esta relación que dices la pusimos en ley, ¿eh? Como lo hacemos nosotros, pues le pusimos ahí primero el agua para esto y esto. Creo que aquí hemos tenido lecciones. La frontera, o en el tema ambiental, la frontera ha sido una redefinición de lo que es la frontera. No solamente es una línea. En los convenios de colaboración México-Estados Unidos definimos la frontera como una región. 100 kilómetros arriba, primero 100 y ahora 300 kilómetros al sur de la frontera, una franja de 400 kilómetros de ancho y más de 3,000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, cada quien con su jurisdicción, con sus competencias, pero intentamos ponernos de acuerdo en cómo usar los recursos naturales y efectivamente uno de esos importantísimo, vital, pero no debemos de cansarnos de decirlo, la importancia del agua porque pues lo reflexionamos, lo pensamos, pero no se nos olvida, hombre, ¿no? Y el río Colorado es uno de los ríos que compartimos acá en la costa del Pacífico, ¿no? Yo creo que a veces pues diría a los tijuanenses, no nos queda tan claro que de dónde viene nuestra agua, ¿no? O sea, de dónde viene el agua que usamos aquí en la ciudad. Vemos el río Colorado, no sé, lejos, ¿no? 200 kilómetros. Bueno, pero lejos de nuestro uso, pues, ¿no? Y a mí el río Colorado, ¿en qué me puede afectar? Sin estar conectados en qué es el agua que uso en la ciudad, ¿no? Para bañarme hoy, ¿no? Y si mejor presentas a nuestro invitado hoy para que él hable con propiedad y nos ilustre y nos ayude a entender cómo manejamos los recursos naturales, cómo nos conectamos con la naturaleza o nos reconectamos, pues. El doctor Oswald Hinojosa estudió ingeniería bioquímica en recursos acuáticos en el TEC de Monterrey, Campus Guaymas, y la maestría y doctorado en ecología de vida silvestre en la Universidad de Arizona. Ha estado trabajando en proyectos de conservación e investigación en humedales desde 1997. Sus actividades han incluido la evaluación y recuperación de especies protegidas, el diseño o implementación de políticas y mecanismos de mercado para la conservación y la creación de alianzas con gobiernos y comunidades para la protección de la naturaleza. Durante 18 años, Oswald trabajó en ProNatura Noroeste como director del programa de aguas y humedales,
con énfasis en la restauración del delta del río Colorado, incluyendo la recuperación de flujos ambientales, la restauración ambiental a escala de paisaje y la facilitación de negociaciones binacionales entre México y Estados Unidos. Participó como vocal de la sociedad civil en el Consejo de Cuenca Península de Baja California y como presidente del Grupo Especializado de Trabajo en Humedales de la Comisión Nacional del Agua. Y fue copresidente del Grupo de Trabajo Ambiental del Acta 319 y 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. En el 2009 recibió el Premio Nacional por la Conservación de Humedales en México. En 2012 recibió el Premio de Explorador Emergente del National Geographic Society y en el 2014 recibió el Premio Binacional de la Conservación del Desierto Sonorense. Actualmente es consejero de la Alianza Binacional para la Conservación de las Aves del Desierto Sonorense, miembro del Consejo Directivo de la Iniciativa de las Aves Playeras del Pacífico y las Américas y es miembro electo de la American Ornithological Society. Oswell Hinojosa Huerta se unió al Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en el 2018 para dirigir el programa de becarios para soluciones costeras con el objetivo principal de desarrollar capacidades para proteger hábitats críticos de aves playeras a lo largo de la costa del Pacífico, desde México hasta Chile. Gracias, Osbel, desde Ithaca, desde la Universidad de Cornell, en Nueva York. Por favor, el micrófono es tuyo, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Carmelo Zavala, por la invitación, Jessica Castañeda por la introducción y también muchas gracias a Cristina Villeda, ¿no? Por todo el apoyo en este proceso. Y muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí presentes. La verdad es que, bueno, es un gusto poder compartir este espacio y, bueno, poder platicarles un poquito de los esfuerzos que se han realizado en la región del delta del río Colorado. Pues bueno, sí, ¿se ve la presentación? ¿Se escucha bien todo? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, ahí me interrumpe, ¿no? Con toda confianza. Bueno, el título de la presentación es Trabajando con la Naturaleza, y sobre todo dar este enfoque que ya nos comentaban nuestros presentadores, ¿no? De dónde queda el usuario ambiental, ¿no? Cuando hablamos de agua y qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, también recalcar esto de que pues gran parte de todo este trabajo lo estuve realizando cuando trabajé en ProNatura Noroeste, y que ProNatura tiene pues ya casi 30 años de trabajo en la región, y hay una oficina en San Luis Río Colorado y también la oficina sede que está en Ensenada. Yo ahora estoy en el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, pero bueno, sigo involucrado y sobre todo que esto es una alianza de varias organizaciones ambientales que se llama Raise the River en inglés, o la Alianza Revive el Río Colorado en español, y que es lo que ha permitido que este trabajo continúe y obviamente con trabajo conjunto con dependencias de gobierno, con la academia, con las comunidades, productores y la comunidad en general, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de ustedes conocerán la región, pero bueno, para estar seguros, estamos en la región del noroeste de México. Esta es la península de Baja California, el Golfo de California, y acá arriba está esta región del delta del río Colorado. Como pueden ver de manera general, pues es una región extremadamente árida. De hecho, es una de las regiones más áridas de todo el mundo, con muy poquita precipitación. Entonces, todo el agua que llega a esta región del delta del río Colorado es básicamente por el escurrimiento del río. Y aquí en el recuadro marco en particular, ¿no? La región está del delta del río Colorado, que incluye el Valle de Mexicali, ¿no? Y la desembocadura del río hacia el Golfo de California. Y también empezar con esta reflexión de que, bueno, creo que todos tenemos en la mente de cómo se debería ver un río, ¿no? Así es, con agua, con árboles, vegetación, verde y la gente disfrutándolo, ¿cierto? Pero por los cambios que hemos experimentado en lo que se le conoce ahora como el antropoceno, es decir, la era geológica dominada por las actividades humanas, no solo el río Colorado, sino muchos ríos alrededor del mundo
pues se secan, ¿no? O sea, se quedan sin su propia agua, con grandes impactos ambientales, pero también sociales, culturales, económicos, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poquito al tema del río Colorado y esta cuenca. El río Colorado nace en las montañas rocallosas en Estados Unidos, en los estados de Colorado y Wyoming, y recorre más de 2.600 kilómetros, pasando por 7 estados en Estados Unidos, y luego entra a México y recorre la frontera entre Baja California y Sonora, y históricamente desembocaba en el Golfo de California, ¿no? Y el río Colorado es uno de los ríos más controlados de todo el mundo. Esa es una de las características muy particulares, en donde básicamente cada gota de agua es medida y ya está asignada y repartida entre usuarios, ¿no? Los expertos en hidráulica y en hidrología también dicen que es uno de los ríos más instrumentados del mundo, ¿no? Con mayores eh, instrumentos de medición. Entonces se conoce muy bien lo que está pasando en la cuenca. Otra cuestión es de que tiene 10 presas, ¿no? Y más de 80 derivaciones, y que estas presas pueden almacenar más de 4 veces el flujo anual del río, ¿no? Eso es también bastante único en términos globales, porque típicamente las cuencas tienen un almacenamiento del 30-40%, ¿no? Entonces aquí es 400%. Y bueno, creo que también todo el mundo conoce de que el río abastece a más de 40 millones de personas, desde la cuenca alta y ciudades enormes, ¿no? Como Denver, Los Ángeles, Phoenix, hasta la parte en México que incluye Mexicali, San Luis Río Colorado, Tecate, Tijuana y Ensenada, ¿no? Y una cuestión muy particular es que ya de partida, o sea, este río tiene una sobreasignación de más del 20%. O sea, es decir, hay más derechos de agua repartidos en papel que el agua que se produce realmente en promedio cada año en el río, ¿no? Entonces hay un estrés hídrico de partida. Y todo esto surge, es una anécdota muy interesante, ¿no? Con el Colorado River Compact de 1922, el compacto de 1922, donde en Estados Unidos los estados del oeste pues ya empezaban a ver que venía el crecimiento y que pues había que definir cuánta agua le tocaba a cada quien del río Colorado, ¿no? Entonces los estados empezaron una negociación y en ese momento dijeron, vamos a hacer el mejor estudio hidrológico que se pueda, ¿no? Entonces decidieron hacer un estudio hidrológico de la cuenca para ver cuánta agua se producía de 10 años, ¿no? Empezaron por ahí en 1910, 1911. Y en ese momento se pensó que este era el mejor estudio hidrológico de toda la historia, ¿cierto? Y que iba a ser infalible. Y con base en esa medición fue que definieron cuánta agua se iba a repartir entre los estados y eventualmente con México también en el Tratado Internacional de 1944. Sin embargo, ya después con los años y con los estudios más precisos y con estas nuevas herramientas que permiten conocer la hidrología en periodos de miles de años, eh, la ciencia, ¿no? Nos dimos cuenta que realmente ese periodo de 10 años, de 1910 a 1920 más o menos, fue uno de los periodos más húmedos en los últimos 2000 años en la cuenca, ¿no? Entonces de ahí viene todo este problema de las sobreasignación. Y también, bueno, obviamente el río Colorado ha sido, pues ahora sí que el pilar, ¿no? Para el desarrollo y el crecimiento en gran parte del oeste de Estados Unidos y el noroeste de México, principalmente para la agricultura. Hay 2 millones de acres, que vienen siendo que más o menos como un millón de hectáreas de agricultura que se mantienen con el agua del río Colorado. Y sigue siendo el usuario más importante, ¿no? Va cambiando un poco, pero alrededor del 70-75% del agua del río Colorado en toda la cuenca se usa para fines agrícolas y la estadística es similar en México, ¿no? Y obviamente también las grandes ciudades y la industria asociada pues también depende del agua del río Colorado. Eh, Igual siguiendo con la reflexión que mencionaban ahorita al principio, bueno, ¿cuál es la conexión con Tijuana, no? Aquí en el mapa podemos ver cómo el río Colorado entra a México, abastece el Valle de México y las ciudades, pero hay el famoso acueducto, ¿no? Que pasa por la Rumorosa y que lleva el agua hasta Tijuana. Si la memoria no me falla, creo que es por ahí del 80% del agua
de la ciudad de Tijuana es agua del río Colorado. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué pasó con este desarrollo y con estos cambios, ¿no? Y poner la perspectiva que el delta del río Colorado, antes del desarrollo de la cuenca, pues eran aproximadamente 400,000 hectáreas, ¿no? De humedales, de bosques, de sauces y álamos, bosque de mezquite. O sea, básicamente todo lo que es hoy en día el Valle de Mexicali y parte del Valle Imperial eran los humedales del delta del río Colorado, ¿no? Y todo el caudal del río, los 18,000 millones de metros cúbicos, llegaban a esta región y al Golfo de California. Y era tanta agua que la influencia del río se extendía 65 kilómetros mar adentro. Entonces formaba una zona estuarina, ¿no? De mezcla de agua dulce con agua salada de más de 500,000 hectáreas. Entonces, obviamente, todo esto cambió con la construcción de las presas, pero sobre todo con la asignación y el uso del agua. Y entonces, pues básicamente que desde los 40 el río ya no llega al mar, ¿no? O sea, el río Colorado se seca 160 kilómetros antes de llegar al mar. Esta es una fotografía ahí del tramo limítrofe, donde el río es frontera entre Baja California y Arizona, y es donde el río se seca. Y esta foto es pues de este sitio muy icónico, ¿no? El río Colorado, a la par de la ciudad de San Luis Río Colorado en Sonora, con el puente, ¿no? Que une o que cruza entre Baja California y Sonora. Y así está el lecho, ¿no? Del río Colorado. Entonces, miles de personas cruzan este puente diariamente y pues ven un río seco, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante es de que a pesar de todo este hiperdesarrollo de la cuenca y los usos, las derivaciones, las presas, quedó una resiliencia, ¿no? En el ecosistema, es decir, una capacidad de sobrevivir y de regenerarse, y aproximadamente 10-15% de los humedales del delta se mantuvieron, ¿no? Quedaron como humedales remanentes, gracias a escurrimientos o flujos esporádicos, flujos subterráneos y agua de retorno agrícola o drenaje agrícola tanto de México como de Estados Unidos. Esa es una fotografía también un poquito al norte de la zona limítrofe, aguas abajo de la presa Morelos, pero con estos humedales remanentes, ¿no? Y lo que es muy interesante es que estos humedales remanentes, estamos hablando de aproximadamente 60,000, 80,000 hectáreas en diferentes condiciones, pero esos humedales remanentes lograron mantener una diversidad de plantas y animales muy interesantes, ¿no? Se tienen registro de más de 380 especies de aves para la región y sobre todo un gran valor para las aves acuáticas migratorias a nivel continental. O sea, el delta del río Colorado, a pesar de su deterioro, sigue proveyendo hábitat para entre 14 y 17 millones de aves migratorias cada año. Y bueno, o sea, esto le ha valido el reconocimiento a nivel internacional como un sitio de importancia para la conservación. Desde los 90, en 1992, se reconoció como un sitio de importancia en la red de reservas a nivel hemisférico para las aves playeras, un grupo de aves que son migratorias. Luego, en 1993, se decretó la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, que incluye la parte marina del Golfo, del Alto Golfo, pero también varios de los humedales del delta del río Colorado, ¿no? También tiene este reconocimiento como sitio Ramsar, es decir, como humedal de importancia internacional. Una parte primero fueron reconocidos en el 95 y después todos los humedales remanentes del delta del río Colorado en el 2008, y bueno, también es humedal prioritario en Norteamérica para el Acta de Conservación de Humedales de Norteamérica, ¿no? Eso fue a partir de 1998. Entonces, bueno, este es un mapa para un poquito mostrar qué es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pues aquí en el mapa de la izquierda, y no estoy seguro si pueden ver mi flechita, pero bueno, en Sí se ve la flecha. perfecto. En amarillo es básicamente la zona agrícola, aquí está San Luis, Mexicali, Yuma acá arriba, y esto es la planicie de inundación del río Colorado, ¿no? Que tiene bordos de defensas en ambos lados, lo que también le conocemos como el corredor ripario. Eh, Acá tenemos el río Hardy, que se mantiene con agua de retorno agrícola, la ciénaga Santa Clara, que ahorita les platico más,
Y luego esta zona de influencia de las mareas del Alto Golfo, ¿no? Esto es propiamente la desembocadura del río Colorado y la isla Montague. Y el agua marina, como aquí tenemos una amplitud de marea de 8 metros, el agua de la marea entra más o menos unos 40, 50 kilómetros y logra mantener varios humedales intermareales, ¿no? Entonces aquí en el mapa de la derecha podemos ver que para fines de planeación y conservación se han dividido, digamos, esta planicie de inundación y los humedales del río Colorado en diferentes zonas. Y ya aquí podemos empezar a platicar de que hay varios sitios de interés de restauración, como Miguel Alemán, Laguna Grande, Chaucé, la zona del río Hardy y el Alto Estuario, más por supuesto la Ciénega Santa Clara, ¿no? Que es donde se ha enfocado el trabajo de restauración. Entonces, bueno, me gustaría hacer un poquito de énfasis en la Ciénega de Santa Clara, porque es como una paradoja, ¿no? Yo creo que es uno de los ejemplos, de los mayores ejemplos de éxito en la restauración, pero fue totalmente accidental, ¿no? Actualmente es el humedal más grande dentro del delta del río Colorado, son 20,000 hectáreas en total, y 90% del agua es drenaje agrícola que viene de Arizona. Y es una historia larga en sí misma que no, por cuestiones de tiempo no voy a comentar ahorita, pero tiene que ver con el Acta 272 y con la crisis de salinidad del Valle de Mexicali de los 60. Entonces, bueno, se construyó un canal revestido que la idea era poner el agua para que desembocara en el Golfo de California, pero sin querer el agua se detuvo cerca de 20 kilómetros antes del mar y restauró de manera accidental esta ciénaga de Santa Clara y es impresionante, o sea, es un humedal increíble, maravilloso y con un reconocimiento internacional. Entonces, bueno, esta es la zona, en esta imagen de satélite se puede ver en 1973, antes de que llegara el agua empezó a llegar más o menos en el 76. Lo que ven rojo es vegetación, ¿no? Intensa, es una imagen infrarroja. Entonces, esta zona hace 100 años eran bosques y humedales muy verdes, ¿no? En los 20s, 30s, y luego con los cambios en la cuenca se secaron. Entonces, desaparecieron, se secó, era una planicie salada con poquitita agua y poquitita vegetación, ¿no? O sea, básicamente el centro de la degradación del delta del río Colorado. Después empezó a llegar esta agua de retorno agrícola proveniente de Arizona y se empezó a regenerar el humedal de la Ciénaga de Santa Clara. Esto es en el 81. Ya para mediados de los 90 ya tenía su forma madura, digamos, restaurada de la Ciénaga de Santa Clara y aquí es donde se puede ver. Esto rojo, imagínenselo verde, verde, verde. Ah, pues aquí está. Entonces, bueno, pueden ver cómo tiene una parte de marisma y otra parte de planicie que se mezcla con las mareas del Alto Golfo de California y por eso es tan valiosa, ¿no? Y aquí en la ciénaga hay como 220 especies de aves, cientos de miles de aves migratorias lo usan, pero además tiene varias especies que son prioritarias para la conservación o que están protegidas en alguna categoría, ¿no? Y este es el palmoteador de Yuma, es una especie endémica de la cuenca baja y del delta del río Colorado, es decir, solo existe en esta región, tanto en la parte de Estados Unidos como en México. En Estados Unidos está protegida como especie en peligro de extinción. Y aquí en la Ciénaga de Santa Clara habita el 75% de la población total, ¿no? De esta ave, ¿no? Entonces esto indica, demuestra la importancia de este ecosistema, ¿no? Es otra fotografía aérea de la Ciénaga de Santa Clara donde podemos ver la parte de marisma, que es básicamente tule y otras especies de vegetación emergente, las lagunas y las planicies intermareales. Y bueno, cuando empezó este proceso, digamos, bueno, me regreso un poquito. O sea, realmente cuando uno revisa la literatura, ¿no? En los 80 sobre el delta del río Colorado, se considera un ecosistema muerto. O sea, como ya, lo damos por perdido. De hecho, se usaba como ejemplo de los excesos del desarrollo y los daños que puede causar, ¿no? Se considera ecosistema muerto. Y en los 90, pues empezamos a descubrir que no, que realmente no estaba muerto y que realmente tenía mucho valor. Y el trabajo empezó primero por tratar de entender, bueno, qué es lo que tenemos, o sea, esos humedales remanentes, hacer inventarios y hacer los sistemas de información y el mapeo para conocer la extensión, las especies de vegetación, las relaciones con las especies de vida silvestre y las relaciones con los flujos de agua, ¿no? Como la base de tener una planeación para la restauración. Y en ese proceso fue muy importante tener otras disciplinas, ¿no? No nada más, digamos, los biólogos, los ecólogos, los ornitólogos,
sino empezar también a incorporar las disciplinas y el conocimiento de hidrólogos, geomorfólogos, para conocer esa interacción entre agua superficial, agua subterránea, con la vegetación y las especies y la parte de la marea, ¿no? Entonces, esa ha sido la base como para tener un conocimiento más profundo y poder avanzar en la restauración, ¿no? Y bueno, aparte de tener, digamos, este conocimiento científico de base para la restauración, un proceso bien importante en este proceso, en tratar de restaurar el delta del río Colorado, fue generar un consenso, ¿no? En la visión. ¿Qué quiere decir restauración? Como se pueden imaginar, ¿no? Restauración puede querer decir diferentes cosas para diferentes personas. Y para algunos, ¿no? La restauración del delta del río Colorado era poder regresarlo a como era hace 100 años, ¿no? Y bueno, realmente sabemos que eso no es factible en el contexto sociopolítico, cultural, hidrológico actual, ¿no? Entonces esa no era la visión, o sea, no se podía restaurar a como era hace 100 años, pero tal vez para otros era como poner dos arbolitos y listo, ¿no? Entonces lo importante era usar toda la información científica y generar un consenso de qué quiere decir restauración, y esto fue entre el 2002, 2003 y 2005 más o menos. Y fue un proceso binacional que incluyó a las organizaciones no gubernamentales, pero también a dependencias de gobierno y academia de ambos países, ¿no? Entonces fue muy importante este proceso de consenso y entender realmente qué se podía restaurar, que es básicamente este mapa que les mostré al principio de la planicie de inundación del río Colorado, río Hardy, Ciénega y desembocadura, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a crear un sistema de apoyo social para la restauración del delta del río Colorado. Entonces, por eso también lo importante de estos enfoques multidisciplinarios, ¿no? De la biología, digamos, hidrología o ingeniería, pero también cuestiones sociales y de políticas públicas y de economía, ¿no? Para realmente tener sustento y poder avanzar, ¿no? Entonces, bueno, este sistema de apoyo incluyó tener apoyo público para la restauración, a todos niveles, ¿no? Con las comunidades locales en el Valle de Mexicali y también, digamos, con un público más amplio y a nivel binacional. También trabajar las políticas públicas con los gobiernos de México y Estados Unidos. Integrar un proceso binacional para la restauración, ¿no? Esta es una cuenca binacional y para poder restaurarlo se requería, ¿no? Que fuera un proceso binacional y siempre mantener a la ciencia como base de la conversación. Y bueno, esto dio pie, ¿no? A lo que les mencionaba de esta coalición que se llama Raise the River o Revive el Río Colorado, que incluye a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a Audubon, Pro Natura Noroeste, The Nature Conservancy, Sonoran Institute, Redford Center y Restauremos el Colorado, que han trabajado de la mano con instituciones académicas, tanto de México como Estados Unidos, incluyendo la UABC y la Universidad de Arizona, para ir generando toda la información. Y bueno, esto lo estoy contando así como en 3 minutos, pero son procesos de 20 años más o menos. Y en el 2008, y digamos ya habiendo generado conexiones y trabajo conjunto con las dependencias de gobierno y con usuarios, se empezó a gestar en el 2008 este proceso binacional de negociación, ¿no? Que pudiera incluir un componente ambiental, ¿no? Todo esto desencadenó o llegó, ¿no? A la firma del Acta 319 en el 2012, entonces fueron 4 años de trabajo, de negociaciones, pero finalmente se logró este acuerdo histórico binacional, que el Acta 319 es parte del Tratado de Límites y Aguas de 1944, porque el Tratado del 44 en gran medida es un tratado vivo, ¿no? Que a través de las actas, que en inglés se llaman minutes, puede estarse actualizando para diferentes cuestiones y el Acta 319 fue una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, el Acta 319 se ha identificado como un acuerdo histórico para el río Colorado porque tiene bastantes cuestiones muy innovadoras, ¿no? Por primera vez se habló de sustentabilidad en la cuenca y de colaboración entre México y Estados Unidos para abordar el tema de criterios de sequía y escasez en la cuenca, cómo prevenir una crisis de agua, proyectos conjuntos de conservación y eficiencia de agua y por primera vez el componente ambiental, ¿no? A nivel mundial hay cerca de 160 cuencas internacionales y esta fue la primera vez que hubo un acuerdo internacional que incluía un componente ambiental, ¿no? De agua para la naturaleza, para el ambiente.
El Acta 319 fue un acuerdo de solo 5 años, 2012-2017, porque había cierto nerviosismo entre los países, los usuarios, para ver qué tal iba a funcionar en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, un componente importante del Acta 319 fue implementar, pero evaluar, ¿no? O sea, qué tal está funcionando cada una de las cuestiones para luego poder hacer ajustes, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte del componente ambiental, también fue histórico que por primera vez se permitió la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, dentro del marco de la negociación binacional, ¿no? Y se consiguió que hubiera una aportación de 195 millones de metros cúbicos de agua para la restauración del delta del río Colorado, ¿no? En aportaciones iguales entre México, Estados Unidos y agua de las ONGs. Y un componente bien importante del Acta 319 y de esta restauración del delta fue el flujo pulso, que probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado, que fue un evento de liberación de agua que sucedió en el 2014 con este propósito de poder generar, ¿no?, uno de estos flujos de inundación que históricamente pasaban en el río Colorado con los deshielos y que fuera, digamos, el detonante de la restauración a gran escala en la planicie de inundación, ¿no? Entonces, parte del proceso incluyó una planeación hidrológica muy detallada de cómo se iba a realizar con expertos de ambos países en hidrología, ecología, respuesta de la vida silvestre y sobre todo trabajando con las dependencias de gobierno de ambos países, ¿no?, que operan, ¿no?, el sistema de entregas de agua para también que pudiera ser manejado, ¿no? Entonces, el flujo pulso se realizó por un periodo de 8 semanas, ¿no? A partir del 22 de marzo del 2014. Y bueno, que aquí traigo algunas fotografías para mostrarles de cómo se vivió ese evento. Aquí es cuando se abrieron las compuertas de Empresa Morelos, ¿no? Entonces, que por primera vez se abrieron para estas entregas de flujos ambientales. Y bueno, impresionante porque rápidamente el río Colorado volvió a tomar su cauce y volvió a tomar vida, ¿no? Mostrarles esta fotografía, si se acuerdan, ¿no?, de ahí en el puente de San Luis Río Colorado, cómo es antes del flujo pulso y durante el flujo pulso, ¿no? Cómo volvió a recobrar la vida. También fue muy interesante porque, bueno, obviamente había la expectativa de la restauración ambiental, de la vegetación, las aves, pero algo bien interesante y buenísimo que sucedió fue la respuesta de las comunidades, ¿no? Durante todo ese periodo del flujo pulso, la gente de San Luis y de todo el valle y también de la ciudad de Mexicali, pues básicamente regresaron a usar el río Colorado, ¿no? Entonces esto es durante Semana Santa del 2014, se puede ver cómo la gente regresó. Y también creo que fue histórico en el sentido de reconectar a la gente con su entorno natural, ¿no? Realmente se había perdido, ¿no?, esta conexión cultural de las comunidades con el río Colorado. Y a partir del flujo pulso, bueno, para digamos, las generaciones mayores pudieron tener esta remembranza de cómo era el río Colorado y cómo era conectarse con el río. Y para las nuevas generaciones fue la primera vez que vieron el río con agua, ¿no? Y poder darse cuenta que su patrimonio natural, su entorno, incluye un río vivo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido como un motivante para que la comunidad en general vea el valor de la restauración y que se continúe este apoyo para la restauración. Y bueno, eventualmente el río siguió su recorrido y se pudo reconectar con las mareas del Alto Golfo de California en mayo, ¿no? Pues aquí se ve antes de que se vuelva a conectar en la izquierda, en la derecha ya se ve esa conexión del río Colorado con las mareas del Alto Golfo, ¿no? Entonces, bueno, en todo este proceso, a la par de que hay estas entregas de agua para fines ambientales que recorrieron desde Presa Morelos hasta abajo, ¿no? Hasta la conexión con el Alto Golfo. También hay proyectos de restauración en sitio, ¿no? O sea, sabemos que no hay agua suficiente para que todo se pueda restaurar de manera natural. Entonces, por eso hay varios proyectos específicos en varias zonas que les voy a ir platicando. Aquí en el tramo limítrofe hay una zona de sauces y álamos que básicamente se requiere proteger y luego una zona de restauración en Miguel Alemán, muy cerca de San Luis, que lo maneja Pronatura Noroeste. Y luego más abajo está el sitio de restauración Chaucey, que lo maneja Restauremos el Colorado, y luego la zona de Laguna Grande, que lo maneja el Sonoran Institute, ¿no? También hay esfuerzos de restauración en el río Hardy,
Y por acá otro proyecto de las Arenitas, que ahorita les voy a platicar, y otro proyecto que es en la planta de tratamiento de aguas residuales en San Luis Río Colorado, con el humedal Cucapá. Entonces son diferentes iniciativas de restauración, además de las entregas de aguas con fines ambientales, ¿no? Entonces esta visión de restauración básicamente lo que contempla es poder tener una coexistencia con la parte agrícola del Valle Mexicali, que bueno, esa es la actividad principal en la región. Y la idea no es, digamos, quitar a la agricultura, expropiar, sino más bien coexistir, ¿no? Entonces la idea es tener diferentes zonas, ¿no? En esta perspectiva de restauración. Una zona 1 muy cerca, digamos, de la parte húmeda, son los humedales más húmedos cerca del agua del río. Una zona 2 que son bosques un poquito más alejados, donde están como los sauces y álamos. Una zona 3 un poquito más alejada, un poco más árida, con bosque de mezquite. Y luego la zona 4, que es la agricultura y que tiene sus propios servicios ecosistémicos que también hay que proteger. Y también se fueron desarrollando las visiones de restauración y cómo las diferentes profundidades de agua pueden generar diferentes tipos de hábitats. Y esto ha guiado, digamos, la implementación y la construcción de sitios. Es bien importante que toda la restauración aquí se hace con plantas nativas que se producen en viveros comunitarios en la región, con bancos de semillas o recortes de la misma zona. Entonces, bueno, toda la planta se ha tenido que generar en la zona. Y hay mucho trabajo con las comunidades para generar empleo asociado con las actividades de restauración. Entonces, bueno, los sitios de restauración se encuentran dentro de la planicie del río Colorado, que es zona federal manejada por la Comisión Nacional del Agua. Entonces, para mí siempre me gusta hacer hincapié que la plantación de los arbolitos es casi como el último paso, ¿no? O sea, primero hay que asegurar el sitio, que donde se va a restaurar tengamos las condiciones de que esos sitios se van a conservar. Y eso se ha realizado a través de obtener las concesiones de la zona federal por medio de las ONGs. Y también se tiene asegurada el agua para mantener esos sitios, mantener los árboles que puedan tener una sobrevivencia y puedan crecer, ¿no? Entonces está protegido el sitio, hay el agua, se realizan análisis de factibilidad de los suelos, salinidad, profundidad del acuífero, y entonces después, bueno, se hace un diseño y entonces después se hace la restauración, como estamos viendo aquí, ¿no? Es una oportunidad también única, ¿no? Para involucrar a voluntariado y estudiantes y que la gente pueda venir a plantar su arbolito y que además luego pueda regresar y ver que aquí hay una sobrevivencia de arriba del 90%, que además los árboles crecen 2 a 3 metros por año, ¿no? Entonces es muy impresionante que en poquitos años uno puede ver un sitio restaurado así, ¿no? Esta fotografía es en Chaucé en particular, donde, bueno, ya tienes árboles de 6, 9 metros y con una biodiversidad tremenda. Bueno, entonces me cambio un poquito a este tema de las arenitas, ¿no? Que una de las visiones en el trabajo de restauración del delta es como tratar de conseguir todo el agua disponible para fines de restauración. Entonces, bueno, se ha protegido el agua de retorno agrícola, se ha conseguido agua o derechos de riego para fines de restauración, el proceso binacional y también la coalición Revive el Río Colorado se ha enfocado en tratar de conseguir agua tratada para fines ambientales. Tal vez no sé si sea tan conocido o no, pero en la zona de Mexicali, y yo me imagino que en Tijuana también, hay un mercado y una demanda por el agua tratada, ¿no? O sea, hay tanta necesidad de agua que el agua tratada tiene demanda en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso esa importancia de poder negociar entre las ONGs y en este caso el gobierno de Baja California para asegurar que el agua tratada de la planta del tratamiento de las Arenitas se dedicara para fines ambientales al río Colorado, ¿no? Entonces, en el 2008 se firmó un primer acuerdo que después hubo podemos decir, una ratificación en el 2020 que garantiza que el 50% del agua tratada de las Arenitas se destina con fines ambientales del río Jati, ¿no? Entonces, esto ha tenido un beneficio en aproximadamente 5,000 hectáreas del río Hardy y duplica el flujo del río. No quiere decir que ya está resuelta, ¿no? Toda la situación. Hay muchas cuestiones que trabajar, por ejemplo, en mantener la calidad del agua todo el año, pero bueno, son pasos en torno a la mejora del ecosistema del delta del río Colorado, ¿no? Y otro componente importante que también se dio en cierta manera accidental y que luego después, digamos, esa oportunidad se ha aprovechado al máximo, fue la creación de un humedal artificial. Esto que ven aquí como cuadriculado es la planta de tratamiento en sí, y
A la par, primero por necesidad y luego ya después por diseño, se logró construir un humedal artificial de 100 hectáreas, que es el humedal de las Arenitas, que ha sido otro esfuerzo conjunto entre las ONGs y el gobierno del estado de Baja California y otras instancias, ¿no? Y este humedal de las Arenitas de 100 hectáreas, pues, bueno, aquí está la fotografía, ¿no? Se ha convertido en un santuario de naturaleza en sí mismo, con más de 150 especies de aves, conteos máximos de más de 30,000 individuos. Es un sitio espectacular que además también ha servido como un sitio de educación ambiental para hablar de la importancia de los humedales, su función, ¿no? En la depuración del agua, etcétera, ¿no? El ciclo del agua, cómo llega el agua a Baja California. Y luego, aguas abajo, esta es la zona del río Hardy, lo que se le conoce como el Riñón, la Sierra Cucapaque al fondo. Y esta agua ha permitido la recuperación de marismas de más o menos 5,000 hectáreas en esta zona. Años después, digamos, y teniendo como motivación, como inspiración de las Arenitas, el proyecto de las Arenitas, hubo interés, ¿no? En replicar este esfuerzo en la planta de tratamiento de San Luis Río Colorado, ¿no? Aquí vemos fotos donde se restauró un humedal más pequeño, en general es una zona de aproximadamente 20 hectáreas, pero también con mucho valor, ¿no? Y el humedal la planta de tratamiento de San Luis Río Colorado es muy valiosa porque, aparte de tener un tratamiento que no usa energía eléctrica, todo es por gravedad, eh, está realizando una función de tratar el agua, mejorar su calidad a estándares de la más alta calidad y luego infiltrarla, ¿no? Para recarga del acuífero, ¿no? Y además tiene este beneficio de naturaleza con el humedal, que se le llamó humedal Cucapá, ¿no? En gran medida esto ha sido posible gracias al apoyo del organismo operador de San Luis Río Colorado y al ingeniero Raúl Campuzano, ¿no? Y a Pronatura Noroeste que implementaron este proyecto, ¿no? Entonces, el humedal permite todavía mejorar más la calidad del agua porque las plantas, ¿no? Sobre todo el tule depura muchísimo el agua y que después pasan esta infiltración, pero además generan hábitat para muchas especies. Aquí algunas de las labores de implementación y de la siembra, ¿no? De las especies en el sitio. Y bueno, también recalcar que todos estos procesos han tenido esfuerzos de monitoreo y de investigación muy rigurosos que han permitido tener una gran documentación, ¿no? De qué ha pasado con cada uno de estos esfuerzos. Y yo creo que estos esfuerzos de monitoreo, de evaluación, aprendizaje y de publicación científica permiten rendir cuentas, ¿no? O sea, y documentar estos procesos, ¿no? Entonces yo creo que han sido, fácil, 50, 60 artículos científicos en revistas internacionales que han permitido documentar la respuesta del ecosistema a estos esfuerzos de restauración. Por otra parte también, y creo que esto ha sido como una bonita sorpresa, es que toda esta iniciativa se ha usado como ejemplo a nivel nacional, a nivel binacional, pero también a nivel mundial, de cómo se puede avanzar en procesos de cooperación para la restauración ambiental y los procesos de gobernanza y de diplomacia, ¿no? Entonces, digamos, desde las ciencias políticas, desde las ciencias sociales, también ha habido mucha investigación para documentar estos esfuerzos de restauración en el delta del río Colorado. Entonces, bueno, platicarles un poquito bueno, qué hemos visto, ¿no? O sea, cuál funciona o no funciona la restauración. Va a ser un resumen muy rápido, hay mucha información, pero bueno, dos de mis especies favoritas, el de la izquierda, el palmoteador de Yuma, y el de la derecha, la garcita de Tular, que son muy buenas indicadoras de la salud del ecosistema porque anidan en esta región del delta del río Colorado, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, o sea, empezamos monitoreo a estas especies desde 1999 y estos son los datos en el río Hardy, en rojo el palmoteador, en azul la garcita de Tular. Y básicamente no había, ¿no? Cuando empezamos los conteos, no había de estas especies en la zona del río Hardy. Cuando iniciaron algunos esfuerzos de restauración en la zona, empezamos a ver un ligero incremento. Después empezó a llegar el agua de las Arenitas y después también el agua de los flujos ambientales. Y hemos visto un incremento exponencial, ¿no? De las poblaciones. Y bueno, es algo que obviamente nos llena de satisfacción ver la respuesta del ecosistema a las acciones de restauración.
También otras especies que son las aves acuáticas coloniales, en particular garzas, son varias especies de garzas que anidan en la zona un poquito más abajo del alto estuario. Y hemos visto este también crecimiento exponencial a partir del 2014 con el envío de agua con fines ambientales. De cuando empezamos el monitoreo había apenas 163 parejas anidando y ya para el 2020 más de 2.200 parejas anidando en esta zona, ¿no? Estos son un par de indicadores acerca de cómo va el avance del delta del río Colorado. Entonces, bueno, como les mencioné, el Acta 319 terminó en el 2017, entonces había que continuar con estos esfuerzos, ¿no? Entonces, afortunadamente pudo haber una negociación y la firma del Acta 323 en el 2017, básicamente para ampliar estas medidas de cooperación y adopción de un plan binacional de contingencia entre la escasez de agua en la cuenca del río Colorado, que de nuevo también incluyó un componente ambiental, ¿no? Se firmó por ambos comisionados de la sección mexicana y la sección americana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. El doctor Roberto Salmón, que en ese entonces era el comisionado de la SILA, pues fue, digamos, la parte fundamental para que esto se pudiera llevar a cabo y el líder en esta negociación con los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el Acta 323, al igual que el Acta 319, tenía muchísimos componentes. Ahora fue por 9 años, o sea, hasta el 2026. Y ahora tenía más agua para fines ambientales, 258 millones de metros cúbicos, y además fondos para restauración y para continuar con las actividades de monitoreo, ¿no? Y en términos generales también la continuación de estas cuestiones de adaptación climática en la cuenca y seguridad hídrica para todos los usuarios del agua en la cuenca. Y bueno, gracias a esto se han podido continuar los esfuerzos de restauración en términos de estos bosques de sauces y álamos o bosques riparios, ya son más de 600 hectáreas y además se han podido continuar con las entregas de agua para fines ambientales. Parte del aprendizaje fue que no hay suficiente agua todavía para restaurar todo el tramo del río Colorado, desde Presa Morelos hasta abajo. Entonces, la coalición y en el proceso binacional con las dependencias de gobierno han sido más estratégicas en dónde poner el agua para tener el mayor beneficio ambiental y social posible, ¿no? Entonces, ahorita estas entregas de agua del río Colorado se están entregando aguas arriba del Vado San Felipito, en la parte central del río, para que de ahí fluyan y se conecten con el río Colorado, ¿no? Pero esto ha permitido tener flujos en 2020, 2021, de hecho ahorita, en 2024, hay entregas de agua por el río Colorado. Si uno va al Vado San Felipito o al Vado Carranza, en el Valle de Mexicali puede encontrar agua en el río Colorado y por periodos más extensos, ¿no? Entre 6 y 8 meses. Pues bueno, me regreso un poquito. Y básicamente, digo, hay mucho más que contar de lo del río Colorado, pero creo que me gustaría hacer la reflexión de que no está terminada la labor, ¿no? O sea, hay grandes avances, ya son casi 30 años de trabajo, todavía no está restaurado el delta del río Colorado. Para mí, yo calculo que tal vez va un 50% de avance, pero todavía queda mucho por restaurar, es decir, no está terminado el trabajo, ¿no? Y bueno, una también reflexión interesante es de que, bueno, esto ha sido un modelo exitoso, disciplinas, sectores, binacional, gobernanza con ecología, ¿no? Y para mí fue muy interesante pensar, bueno, ¿cómo podemos llevar este modelo a escala continental? Y así es como ahora estoy trabajando en el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en un programa que se llama Soluciones Costeras, ¿no? Que es eh, que básicamente surgió porque en términos de las aves nos hemos dado cuenta que en Norteamérica en los últimos 50 años hemos tenido declives muy drásticos en las poblaciones de aves. Se han perdido 3.000 millones de aves en los últimos 50 años y uno de los grupos que más se ha perdido son las aves playeras, que son aves acuáticas migratorias, con cerca del 40%, ¿no? de pérdida poblacional, ¿no? Y uno de los propósitos en el Laboratorio de Ornitología de Cornell es, bueno, ¿cómo podemos revertir esas tendencias poblacionales? Y una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, con el Calidris mauri o playerito occidental, estas especies son migratorias, ¿no? Migran al norte, al Ártico, al Alaska para reproducirse, y luego, como vemos ahorita, migran al sur, desde México hasta Chile,
para pasar el invierno, ¿no? Entonces, si queremos proteger y recuperar estas especies, realmente tenemos que proteger todos los sitios que usan durante su ciclo anual, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de consultar, obviamente, con expertos en conservación, en aves, en ecología, pero también con expertos en planeación, políticas públicas, ingeniería, desarrollo, arquitectura del paisaje, para entender qué podíamos hacer, ¿no? Para tener un cambio, ¿no? Y nos dimos cuenta de varios retos principales. Uno es de que en todos los proyectos de conservación, en la mayoría de los proyectos de conservación a escala continental, hacía falta mejorar las colaboraciones intersectoriales. Hacía falta incrementar la capacidad para conservación, es decir, la gente que pudiera implementar la conservación de manera efectiva, y también mejorar la implementación de marco de gobernanza o marco jurídico y políticas públicas y el impacto en la conservación. Y también un principio básico es poder proteger todos y cada uno de los sitios importantes. Estos puntos amarillos que ven en el mapa son sitios importantes para la conservación de las aves playeras, ¿no? Entonces, si queremos proteger, necesitamos proteger cada uno de estos sitios. Pues para nosotros es muy importante esa aportación, sobre todo en América Latina, de poder tener instituciones y líderes en cada uno de los sitios que puedan implementar proyectos de conservación en la zona costera. Entonces, bueno, esta es la meta del programa, mejorar la resiliencia costera a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico, con dos estrategias principales: las colaboraciones intersectoriales, es decir, entre academia, ONGs, gobierno, sector privado y comunidades, y la creación de capacidad, ¿no? Entonces, bueno, así surge el programa de becarios, que en inglés es un fellowship, es una beca. Entonces, cada año seleccionamos 6 becarios y la beca dura 2 años, son gente de América Latina, y los becarios tienen afiliación académica con Cornell. Esta es una fotografía del laboratorio de ornitología. Los becarios también participan en retiros y en talleres de capacitación en diversos temas para la conservación y gobernanza. Cada uno de los becarios recibe fondos, $80,000, para estar implementando un proyecto de conservación en sus sitios. Es decir, los becarios no están en Estados Unidos, sino están en sus países, y nos juntamos para la parte de aprendizaje. Formamos una red, ¿no? Para este aprendizaje, pero también para este sentido de pertenencia y propósito. Y la idea es que al final de cuentas, con cada uno de estos proyectos, tener impacto en la conservación de las aves a escala continental, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos casi 6 años de que arrancó el programa, y cada año tenemos estos 6 becarios, pero además ellos vienen con mentores, colaboradores y socios. Entonces ya tenemos más de 200 líderes y expertos de distintos sectores y disciplinas participando en el programa. Y bueno, ¿quiénes son los becarios de soluciones costeras? Son profesionistas de carrera temprana, que son líderes emergentes, líderes jóvenes de América Latina que estén trabajando en sus países, y de una diversidad de disciplinas, ¿no? No solo tenemos ornitólogos o biólogos, sino que también tenemos gente de las ingenierías, arquitectura, sociología, antropología, etcétera, ¿no? Y bueno, un resumen rápido que tenemos ya. Ya tenemos 5 generaciones con 30 becarios. Ahí en naranja pueden ver en cada uno de los sitios en donde estamos trabajando, desde México hasta Chile. Son 9 países en 37 sitios prioritarios. Principalmente tenemos becarios en Chile y en México, pero también en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y bueno, ¿qué ha pasado, no? En estos 5 o 6 años, realmente los becarios han tenido un tremendo impacto en conservación, porque han liderado la firma de 37 acuerdos de colaboración, 13 instrumentos de conservación y 16 mecanismos de políticas públicas para la conservación de sitios prioritarios. Y que, bueno, esto ha resultado en impactos directos de conservación en más de 115,000 hectáreas de hábitat para aves playeras. Y bueno, estas son algunas fotografías de los becarios, del aprendizaje, de la red, de su trabajo. Pueden visitar nuestra página, solucionescosteras.org, si quieren conocer más, o también visitarnos en Instagram y en Facebook. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Wow, Osbel, qué buen sabor nos dejas. A pesar del reto que significa, seguro, las tareas por hacer, pero realmente estos esfuerzos loables nos dejas un sabor, y creo que nos hace que nos busquemos una reconexión de lo valioso que se está haciendo en las costas, y bueno, el cauce del río Colorado, apreciemos mejor algunos que
Yo nací a orilla del río Colorado, en el ejido Plan de Ayala, y creo que esto me hace así como, ah, recordar que corrí el agua. Bueno, también que me entusiasmó mucho esto de los becarios en carrera temprana. Voy a intentar calificar en ese estatus. Espero que tenga tu apoyo. Pero bueno, recuerdo del flujo pulso hace 10 años que estuvo Alejandra Cousteau, la nieta de Jacques Cousteau, que es un ícono, un héroe del Golfo de Baja California, de California, y creo que eso fue cuando se abrió esto del flujo pulso. Preguntaría, mientras Jessica Castañeda nos prepara nuestro primer bloque, te pondría en la mesa algunos temas para que lo que significa que este trabajo que ha hecho ProNatura, Sonora Institute, ahora en el cauce del río Colorado, con intenciones de que lleguen a ser ANPs, áreas naturales protegidas, de carácter estatal. El gobierno del Estado le ha dado continuidad a esto. No ha llegado a cristalizar, pero creo que están cerca de eso. Lo que significaría, preguntaría, lo que significaría que fueran áreas naturales protegidas, ANPs, esta categoría que ayudaría para que siguiera este curso de revivir el río Colorado, para los fines, pues para los fines que tú nos has plantado aquí, que realmente nos dejan, pues un asombro y un sabor de boca muy agradable. Yo quisiera que tuviéramos algunos de nuestros comentarios y preguntas del público. ¿Tienes algo, Jessica? Por favor. Sí, primero voy a comentar, nos acompañan de Puebla, del Estado de México, de aquí de Tijuana, Mexicali, de la alcaldía de Tlalpan, de Tecate, de Ciudad de México, de Cuernavaca, de Jalapa, de Durango, tenemos de Puebla, de Sinaloa. Por aquí Erika del Carmen Ramiro dice buenas tardes. Estudio la maestría de educación ambiental en la UPN. También tenemos de Nayarit. Tenemos Michelle Morelos por ahí nos comparte un link sobre la Alianza Revive el Río Colorado para quien no quiera accesar. Tenemos gente de Tlaxcala, de Colima, de Guaymas, Sonora, de Tapachula. Creo que ahora sí tenemos bastante presencia a nivel nacional. Etel García dice, ¿qué podemos hacer para ayudar o cómo nos acercamos a los proyectos? Noemí Chávez dice, ¿cuántas especies acuáticas y terrestres se consideran actualmente en el delta del río Colorado? Especies de aves, ¿no? Esa es Noemí. María Elena Recendis dice, soy de San Luis Río Colorado, Sonora, me tocó el auge hasta 1983, que fue cuando salí a estudiar fuera. Recuerdo que las noticias manifestaban los miles de metros cúbicos por segundo que corrían por ahí. Bellos recuerdos donde salíamos a correr y ejercitarnos a lo largo del río. Era muy peligroso por la velocidad de la corriente, por su sequía. Empezaron a construir vivienda a los lados del río, así que ya no es muy ancho el puente para cruzar a Baja California. Dice Oliver Gutiérrez, dice, buenas noches, gracias por la presentación, saludos a todos. Desde tu punto de vista, ¿qué se requiere para establecer los mecanismos legales que se reflejen en hechos sobre las zonas que se puedan restaurar? Saludos y mil gracias. Voy a hacer una más. Dice, ¿en esas zonas se podría implementar la agricultura sintrópica? Por el momento ahí damos otra ronda. A ver, los del Parque Reacciones a sus comentarios. Adelante, por favor. A ver si me acuerdo de todas. Bueno, primero gracias a todos por los comentarios y las preguntas. Respecto a tu pregunta de ANP, ¿no? Creo que es muy interesante. Para mí esa ha sido la base, ¿no? O sea, parte de pues, la desembocadura de la Ciénaga de Santa Clara, son ANP a nivel federal como reserva de la biosfera, y eso fue fundamental. O sea, eso, digamos, dio pie o dio, digamos, la justificación para que el gobierno de México entrara, por así que con todo, en este proceso de defender el delta del río Colorado, ¿no? Porque hay que reconocerlo, el gobierno de México a través de la CONAM, a través de el INE en ese momento, INEC ahora, y no sé si le cambiaron de nombre de nuevo, pero a través de Semarnat, diferentes instancias,
sí ha estado a la altura, ¿no? Y de estar con Estados Unidos y defender la Ciénaga de Santa Clara, el Delta del Río Colorado. Entonces, eso es importante. Hay una muy buena parte de los humedales del Delta del Río Colorado que no están dentro de la Reserva de la Biosfera y que no son ANP, y creo justamente es lo que mencionas, que hay la oportunidad ahora para que puedan designarse como una ANP a nivel estatal y además, ¿no? Que sirva de entrada para que el gobierno del estado amplíe su participación. Yo creo que es una gran iniciativa, ojalá se logre. Creo que ahí lo fundamental también, como en todos estos procesos ambientales, es que continúe la interacción, la integración de la parte social comunitaria y que siempre estos mecanismos vayan de la mano con una consulta muy fuerte de las comunidades, ¿no? Eh, Híjolas, creo que se me olvidaron las demás. La de la agricultura sintrópica, tengo que reconocer que yo no conozco qué es agricultura sintrópica. Pero bueno, si asumiendo cosas, yo me imagino que es una agricultura más sustentable. Ojalá en el Valle de Mexicali yo creo que hay una gran oportunidad para mejorar las prácticas. Es algo que ocurre de manera constante. Yo creo que también es bien importante mencionarlo, casi no lo mencioné, pero digamos, el sector agrícola del Valle de Mexicali ha sido muy proactivo en mejorar la sustentabilidad en la región, en mejorar los sistemas de riego. Tenemos como que en estos discursos, digamos, de ambientales y del agua hay como eh, puntos que ya nos quedan como tatuados en la memoria y que se repiten y se repiten, ¿no? Que si se tira el agua en la agricultura, que si Las Vegas, que si así, ¿no? Y ya cuando uno entra se da cuenta que no es verdad, o sea, el principal interesado para que le rinda más el agua son los agricultores, ¿no? Y eso se demuestra y yo creo que hay que seguir trabajando con ellos. ¿Se puede mejorar más? Pues siempre, ¿no? Hubo el tema de los mecanismos legales para implementar. Eso ha sido fundamental. O sea, yo creo que eh, para que, para que hayas podido funcionar, una de las razones es tener a los expertos, ¿no? Reconocer que uno como biólogo o ecólogo pues, realmente a lo mejor conoce las herramientas, pero necesitas a los expertos que te ayuden a implementarlos, ¿no? Entonces, en el Delta del Río Colorado fue muy importante tener esas disciplinas participando, o sea, había grupos de abogados, de economistas, de expertos en legislación, que nos ayudaron a ir resolviendo cada una de esas cuestiones, ¿no? Entonces, lo principal es digo, tener el apoyo de los expertos, conocer esas herramientas y constancia, 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 ¿no? O sea, hay que ser muy persistente hasta lograrlo. Hay algunas cuestiones, digamos, que son totalmente en el ámbito tal vez de lo privado, pero hay otras que tienen que ser a través de la autoridad y hay que estar trabajando con la autoridad y luego cambian las administraciones, hay nuevos, hay que volver a tocar la puerta y hay que estar ahí y hay que ser persistente, ¿no? Creo que toqué todas, no estoy seguro. Bueno, bien por tu buena memoria. Fíjate, con estas 400 veces se puede almacenar, 4 veces, perdón, el río en las presas, el río Colorado en las presas que se construyeron. Y bueno, eso modificó el ecosistema del delta donde vive la vaquita marina. ¿Crees que pudiera haber alguna relación con eso? Pues la modificación del ecosistema compromete a la sobrevivencia de la vaquita marina. Ese podría ser un tema. También aún sobre Río Nuevo, rumbo a Salton Sea, rumbo al norte, todavía drena parte de agua agrícola, de drenes agrícolas, tal vez unos 5 metros cúbicos por segundo, el agua que consume Tijuana, y va hacia el norte. Tal vez podría ser esta otra que nos dijiste con asombro, la recuperación de la Ciénaga de Santa Clara. Es una vez más el poder, la capacidad de resiliencia de la naturaleza nos da unas lecciones que no terminamos de aprender, Osbel. Pero bueno, a ver, mejor qué comentarios tenemos, ingeniera. A Saúl Guzmán dice, por lo que entiendo y conozco del proyecto, su éxito se debe casi en su totalidad a la participación y esfuerzo de las ONGs y una buena gestión de gobernanza. María Elena Recel dice, excelente presentación. De casualidad, ¿nos puede comentar sobre los resultados de estudios de la calidad del agua del río Colorado? Excelente presentación, sin duda un gran esfuerzo de muchos años de trabajo. Muchas felicidades
por un proyecto exitoso, doctor Hinojosa, por la excelente presentación. Carlota Amalia dice felicidades, da mucha esperanza a Oswald ver proyectos tan virtuosos y en todos sentidos, gracias por la ponencia. Laura Silván, gracias Oswald, un importante referente y enorme legado en favor del ambiente y el movimiento ambientalista en México. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Tere García dice por compartir la información. Tomás Morales, felicidades. Dice Carmen Rodríguez, excelente presentación, felicitaciones, ciertamente un gran trabajo. También soy del Valle de Mexicali y mis vacaciones de primavera eran en el río Colorado, cerca de la presa Morelos, el distrito de Río 14. Con renovadas esperanzas veo que hay grandes esperanzas de recuperación del delta del Colorado, con muchos signos de admiración. También saludos de Perris, de Seattle. Excelente ponencia, dice Alma Rosa García, gracias, espero todos hagamos conciencia de nuestro planeta, trabajo de la mano con el gobierno, empresas y los ciudadanos. A ver, Osbert, para que reacciones a las que te acuerdes, adelante, por favor. Sí, creo que aquí anoté. No, la pregunta que haces de la vaquita creo que es una gran pregunta y yo no soy el experto en el tema, pero digamos de lo que he leído y me he documentado de los que sí son expertos en el tema, en la vaquita marina y en sus esfuerzos de conservación, la conclusión es que no, que históricamente y antes de la construcción de presas y de los impactos en la vaquita, el río Colorado no era un componente esencial del hábitat de la vaquita marina, ¿no? Digamos, los expertos de mamíferos marinos y demás que la han estudiado han documentado muy bien esta situación. O sea, es decir, no es que no haya habido impactos ambientales por la pérdida del río Colorado, sí, tremendos, ya los comenté, han sido la parte más de los humedales, el sistema ripario, las aves en esa parte, digamos, propiamente del delta, más no en la vaquita, ¿no? Y la conclusión también dentro de todo ese proceso es que ha estado más asociado con la captura incidental en redes, sobre todo en redes ilegales, ¿no? Ese es como el resumen, digo, hay sesiones de ese tema de horas y horas y horas, pero bueno, ese es como el resumen, ¿no? De lo de la vaquita. De lo de la calidad de agua, sí, hay varios estudios que ha hecho el CIAD, la UABC y otras instancias, y en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciénaga de Santa Clara, como al final de cuentas, pues recibe agua de retorno agrícola, pues había o existen, ¿no? Las preocupaciones por la bioacumulación de metales pesados como selenio, y la conclusión es de que sí se detectan, sí existen, pero afortunadamente por la condición natural y los flujos de agua, no hay bioacumulación, entonces no es un riesgo para la vida silvestre en la ciénega, ¿no? En el río Hardy, consideraciones más o menos iguales, pero en el río Hardy sí ha habido problemas principalmente por eutroficación, es decir, porque hay una carga de nutrientes demasiado alta, ¿no? Y fíjate que este es un tema bien interesante en cuestiones, digamos, de calidad de agua, porque uno puede tener, digamos, en descargas o en los flujos, una muy buena calidad de agua 95% del tiempo, pero si 5% del tiempo tienes mala calidad de agua, se pierde todo, ¿no? O sea, puedes tener una mortandad masiva de peces, una percepción, digamos, del turista, de los usuarios, es más, con un 1%, ¿no? O sea, con un evento de mala calidad de agua que cause mortandad masiva, es suficiente para dañar a las comunidades, a los recursos. Entonces, es un gran reto que realmente el estándar de calidad de agua, sobre todo cuando tienes actividad humana distinta, tiene que ser siempre, 100% del tiempo por encima de lo necesario, ¿no? Entonces es ahí donde tal vez ha faltado, se está trabajando en eso, pero sí. Ahora, en términos, digamos, de grandes contaminantes, afortunadamente no, pero es el tema de la eutroficación el que se tiene que tratar, ¿no? Y varios comentarios muy buenos. Sí, yo creo que, o sea, el rol de las ONGs, o sea, creo que es fundamental en estos procesos de conservación y restauración a largo plazo. O sea, tienen que estar todos, o sea, tiene que estar la ONG, gobierno,
la academia, los productores, el sector privado. O sea, no se pueden conseguir resultados de gran magnitud sin la participación de todos. Pero sí, o sea, yo creo que el rol de las ONGs es esa continuidad, ¿no? O sea, poder dar continuidad en el tiempo y ser como, ahora sí, como un clutch, ¿no? O sea, como un proceso de facilitación y de continuidad, ¿no? Me faltó decir lo de las aves la vez pasada, que son 380 especies. Mencionabas importante lo de los drenes en Mexicali y el Río Nuevo, ¿no? Y ahí, más en particular, Sonora Institute ha estado trabajando mucho. Tiene esta iniciativa de los drenes en Mexicali, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y también conectan a la ciudadanía con su entorno natural y no tienen por qué estar sucios, pueden ser algo valioso, ¿no? Y las lagunas de Mexicali, que bueno, hay un grupo increíble también ahí en la ciudad de Mexicali que ha aportado mucho para rescatar esos sitios, son un ejemplo, ¿no? Se mantienen con agua de retorno agrícola, pero son valiosas, la gente está yendo ahora ya hay un parque, en fin, ahora sí que todos los humedales pueden tener su gran valor. Y creo que ya son por el momento, ¿no? Osbel, fíjate, qué bien que hay estos estudios detallados sobre la migración y el reconocimiento de que la migración, pues, es parte de la naturaleza. Las aves playeras o estas que estudian en la costa del Pacífico, estos refugios pensados, tal vez como dicen especies bandera, ¿no? Como indicadores de salud del ecosistema, ¿no? Si la ave ya no ve ahí, pues ya no va a llegar, va a poder morir o no va a poder llegar. Qué bueno que estos conceptos los pudiéramos, es una provocación, los pudiéramos pensar en la migración humana, ¿no? Porque nos pondría en otra consideración como especies migratorias. Tenemos últimos comentarios, Jessica, ya terminamos. El tiempo nos está ganando. Bueno, Osbel, si tienes un últimos comentarios para cerrar, adelante, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, uno, estoy a la orden, ¿no? Si me quieren contactar, si alguien quiere platicar más, siempre encantado de platicar más del Delta del Río Colorado bueno, y de las aves en general. Alguien preguntó también cómo pueden ayudar, ¿no? ¿Cómo pueden sumar? Me faltó comentarla. Yo recomendaría es conectarse con las organizaciones de la Asociación Revive el Río, ¿no? Que pusieron el link por ahí. Si no, busquen en Facebook Revive el Río o Raise the River. Y bueno, ahí está Pronatura Noroeste, Sonora Institute, Restauremos el Colorado, que están ahí en la región. TNC también está ahí en la región. Y tienen muchas actividades, tienen muchas maneras de cómo poder aportar, ¿no? Su granito de arena para la restauración del Delta del Río Colorado. Gracias, Doble. Gracias y un saludo hasta Itaca, en donde estás en la Universidad de Cornell. Gracias a quienes nos acompañaron en este seminario permanente, un miércoles más para platicar sobre desarrollo sustentable, la Canaco Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Los esperamos el próximo miércoles para seguir platicando de agua. Vamos a acercarnos al agua, de cómo llega el agua desde el río Colorado hasta Tijuana y qué hacemos, qué tan respetuosos. ¿Cuál es la gobernanza del agua? Los esperamos el próximo miércoles y muchas gracias por su participación. Hasta luego.